En el rancho de Vicente Fox se cabildearon los permisos de COFEPRIS sobre la marihuana. Hay que recordar que el martes pasado, el presidente López Obrador hizo esta revelación importante de que de que había estos permisos emitidos por la COFEPRIS, esta Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que se habían hecho, primero se dijo 5 días antes de que concluyera el gobierno de Enrique Peña Nieto para la comercialización de productos hechos con marihuana. Después ya se precisó que eran en realidad permisos para que se emitieron en los últimos 9 días de ese sexenio, que no cambia mucho, pero que significa que el mismo 30 de noviembre de 2018, el último día del gobierno de Enrique Peña Nieto, seguían emitiéndose estos permisos para comercializar marihuana. En total se trató de 65 autorizaciones para 11 empresas nacionales y extranjeras que pues tenían garantizado con esto que sus productos hechos con marihuana ya podrían venderse en México. Muchas anomalías se han detectado al respecto, entre ellas pues el hecho de que entre los beneficiarios pues el expresidente Vicente Fox Quesada. En su momento Fox emitió una serie de mensajes mal escritos, incoherentes algunos de ellos, para negar que él estuviera metido en este negocio de la marihuana, cuando pues todos sabemos que ahí están las evidencias de que Vicente Fox desde hace mucho tiempo quiere convertirse en empresario de esta droga. Él mismo ha impulsado el negocio de la marihuana en nuestro país, pero no solamente eso, sino que se ha confirmado vía documentos que sí ha sido beneficiario de estos permisos, pues él es director de esta empresa Kiron, una empresa multinacional de origen canadiense, en la cual pues él figura también como miembro, como integrante del consejo directivo de esta transnacional. Y en ese sentido, pues nosotros nos hemos dado a la tarea de revisar todo el contexto en el cual se dieron estos permisos. Resulta ser otro episodio vergonzoso protagonizado por quien fuera en su momento presidente de la República, y pues muy claramente se puede observar ya en esta búsqueda de información que fue en el rancho Fox, en el rancho de este expresidente que tiene allá en Guanajuato, donde se cabildearon directamente con los actores, es decir, con los servidores públicos que estaban al frente de la COFEPRIS y también de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Se cabildearon estos permisos que han pues autorizado a empresas como Kiron, a través de su filial Cuida Life, la venta de productos hechos con marihuana en nuestro país. El presidente López Obrador, bueno, estuvimos el jueves pasado en su conferencia matutina y le preguntamos justamente sobre el caso de Vicente Fox, en el sentido de que pues él tenía responsabilidades también en el tema de Genaro García Luna, y que llamaba la atención esta revelación hecha por el primer mandatario sobre su participación abierta y directa en el caso de los permisos de marihuana, porque él mismo, Vicente Fox, pues ha asegurado en otras ocasiones que su gobierno sí combatió al crimen organizado, que combatió a los carteles del narcotráfico, y pues tiene un pensamiento en el cual él mismo promueve la marihuana. Entonces había una contradicción ahí muy evidente. El presidente López Obrador señaló en aquella ocasión a pues pregunta de contralínea
que había influyentismo, que él claramente veía un caso de influyentismo en de los permisos de la COFEPRIS sobre productos de marihuana, donde Vicente Fox se aprovechó de la relación, de la buena relación que sostenía y ha sostenido siempre con el expresidente Enrique Peña Nieto. A ese nivel elevó el primer mandatario mexicano el caso de los permisos de COFEPRIS y, entre otras cosas, mencionaba el primer mandatario mexicano que se trataba de una relación que se había visto favorecida en otros momentos, como por ejemplo el hecho de que cuando el expresidente Peña Nieto era gobernador del Estado de México, se contrató desde su gobierno estatal al Centro Fox para que capacitara a servidores públicos de esta entidad mexiquense. Además, otro ejemplo que puso de estas buenas relaciones entre Fox y Enrique Peña Nieto, pues está el hecho de que Vicente Fox haya llamado a votar en 2012 por Enrique Peña Nieto y no por la candidata del Partido Acción Nacional, lo que también pues lo ponía en una situación de contradicción, pero al mismo tiempo de ya abiertamente poner a la mesa esta simbiosis entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, el llamado PRIAN, donde pues siempre sus intereses confluyeron y nunca el gobierno de Vicente Fox representó un cambio. Dicho todo lo anterior, como parte del contexto que tenemos que revisar para ir analizando esta circunstancia, pues les comentaba hace un momento que nos dimos a la tarea de revisar cómo se dieron estos permisos y resulta que en el Rancho Fox fue donde se cabildearon estos permisos en mayo, el 30 de mayo de 2018, acudieron ahí dos funcionarios estratégicos, el primero de ellos el entonces director general de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Julio Sánchez y Tepos, y el segundo el director de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez Caballero. Ambos públicamente se comprometieron en este Rancho Fox a agilizar las contrataciones e incluso pues en un acto de sometimiento total a los intereses de Vicente Fox se les ve agradeciéndole atenciones personales que ha tenido el expresidente con estos funcionarios y ya de plano uno de ellos, el exdirector de la CONAMER, pues incluso le agradeció haber sido presidente de México, algo que solo lo creen algunos en un círculo muy cerrado, que habría algo que agradecerle a Fox por ser presidente de México, pues la verdad es que qué vergüenza también sentir que hay que agradecer que Fox fue presidente de nuestro país. Y ambos se comprometieron pues a agilizar estos permisos, pero también ahí mismo reconocieron públicamente que se estaba negociando la reglamentación de lo que ya existía, que era la marihuana ya se consideraba legal para el ámbito terapéutico, es decir, para temas de salud pública. Y todo esto nos lleva al hecho de que 6 meses después estaban listos los trámites que se entregaron fast track. Incluso hay un caso que se puso en la conferencia matutina del presidente, donde el mismo 30 de noviembre se recibe la solicitud para esta comercialización de productos hechos con marihuana y el mismo 30 se les responde autorizándolos, dando este permiso, lo cual es absolutamente inusual, es irregular, a todas luces ilícito y de esto pues ya lo decíamos se benefició el propio presidente Vicente Fox. Tenemos parte de lo que se escuchó allá en el Centro Fox el 30 de mayo de 2018 y que es preámbulo de lo que finalmente ocurrió en los últimos 9 días del gobierno peñanietista. En primer lugar vamos a escuchar al entonces comisionado de la COFEPRIS, Julio Sánchez y Tepos, quien agradece a Fox y dice, muy importante, vamos a escucharlo de sus propias palabras, dice que fue una instrucción del entonces secretario de Salud,
quien le había ordenado ir a este lugar, además llevar todos los funcionarios que se necesitaran a escuchar a los empresarios que querían ya y estaban presionando mucho porque hubiera una regulación y se permitiera ya en México la introducción de productos hechos con marihuana. Hay que recordar que entonces el secretario de Salud pues es José Narro, político priista, pero también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien pues dio esta orden de acuerdo con las propias palabras de Julio Sánchez Ítepos. Vamos a escuchar este primer corte. Quiero agradecer principalmente al expresidente licenciado Vicente Fox. En verdad, licenciado, agradezco mucho la invitación y todas las atenciones que ha tenido con mi persona, con todo mi equipo. Deben saber que no vine solo, ¿no? Porque seguramente ustedes querrán tener muchas preguntas y sé que me iban a echar montón. Y por eso traje algunos químicos, médicos, personas que seguramente estarán atendiendo muchas de sus preguntas. Quiero confirmar primero que nada que desde la COFEPRIS, desde el Gobierno de la República, el secretario de Salud, el doctor José Narro Robles, me ha pedido expresamente que estemos en este foro con el propósito de informar, con el propósito de ser transparentes en lo que pensamos respecto de la regulación, con el propósito de escuchar, con el propósito de tener claridad en qué necesita este país, qué necesita esta industria en materia de salud y podamos ir tomando todos esos elementos para aterrizarlos en un reglamento que, como ya bien mencionaba el licenciado Fox, tenemos que aterrizarlo para que le sirva a todos, que le sirva a la industria, que le sirva a la salud, que le sirva al país, que le sirva al desarrollo de México. Aquí hay que pues reiterar parte de las palabras que pues emitía en aquel momento el comisionado de la COFEPRIS. Decía: el propósito de estar en este lugar es tener claridad en qué necesita esta industria. ¿Qué necesita esta industria totalmente sometida a la autoridad, a los designios de la iniciativa privada? Y después él mismo pues revela que están ahí para aterrizar las necesidades de la iniciativa privada en un reglamento. Es decir, esto queda absolutamente al descubierto cómo se cabildeó, porque él mismo dice, tal como lo expresó el expresidente Vicente Fox, esto tiene que caer en un reglamento. Esto ocurrió el 30 de mayo de 2018. En julio de 2018 gana la presidencia Andrés Manuel López Obrador y pues ellos sabían que tenían que pisar el acelerador, no les importó ni siquiera pues cuidar las formas, no les importó de alguna manera cuidar que esto fuera legal, sino que para noviembre de 2018 ya estaban emitiendo estas autorizaciones con base en unos lineamientos ilícitos que se publicaron el 30 de octubre de 2018. Pues parte de todo el cochinero que se está revelando a partir de estas declaraciones del presidente López Obrador de la semana pasada, cuando dio a conocer pues todos estos detalles de cómo se habían emitido estos permisos desde los sótanos de corrupción de la propia COFEPRIS. Y en esta misma presentación que hizo Sánchez Ítepos, entonces comisionado de la Comisión Federal contra los Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pues también se encuentra una declaración que hace sobre el tema de la salud y cómo es importante el papel que juega en estos permisos la propia COFEPRIS. Escuchemos. En materia de salud, la COFEPRIS está muy atenta a que todos y cada uno de los productos que se consumen en México, que son de uso terapéutico, pero también los alimentos, bebidas, suplementos alimenticios, remedios herbolarios, alimentos, bebidas, tabaco, alcohol, que son
uno de los sectores que nosotros regulamos, tengan calidad, seguridad y eficacia. Y por tanto es una preocupación legítima del Gobierno de la República, de la Secretaría de Salud, del órgano regulador del Estado mexicano en materia de sanitaria. Es una preocupación que los productos a base de cannabis puedan tener base científica. Estamos en este foro con el propósito de compartir experiencias, de generar una base científica que nos permita a todos tener claridad en qué tenemos que hacer para que la planta nos pueda generar beneficios industriales, beneficios en salud, que además pueda ser utilizado con los mejores estándares disponibles en el mundo y esto pueda generar desarrollo. Estamos completamente interesados desde la COFEPRIS a poder seguir este nuevo paradigma que ya ha explicado el licenciado Fox. Y el nuevo paradigma, además, quiero explicárselos no solamente en términos de la planta, porque vamos a hablar mucho de la cannabis, sino también en términos de la visión regulatoria que se debe tener para efecto de que una autoridad como es la COFEPRIS no solamente pueda ayudar a cuidar la salud de las personas, sino también a generar desarrollo. Y es ahí donde les quiero contar que tenemos mucha claridad en que hay un principio que debemos seguir. Al tiempo de que cuidamos la salud, también debemos generar competitividad. Vamos a estar atentos a sus solicitudes, vamos a estar atentos a sus, sin duda, a sus preguntas, observaciones, a sus quejas. Hay mucho que hacer, como ya bien lo decía el licenciado Fox, y vamos a estar en verdad comprometidos para que este trabajo en este foro, en este primer foro mundial Cana México pueda resultar realmente de éxito para ustedes y resulte de éxito para México. En verdad, muchas gracias por la oportunidad. Sánchez y Tepos menciona varias cosas que son importantes y nada más una observación sobre estas imágenes que veíamos. Atrás de este escenario se ve la publicidad de Kiron o Khiron, esta multinacional canadiense que patrocina a Vicente Fox y que ha pues obtuvo en su momento en noviembre de 2018 estos permisos para comercializar 3 productos en nuestro país que contienen marihuana. Al margen de este pequeño paréntesis, pues destacar estas declaraciones de Sánchez y Tepos, entonces comisionado de la COFEPRIS, donde decía que la base científica para la regulación de la marihuana en México dependía de la visión de los empresarios. Esto es realmente muy importante en términos de análisis porque la base científica no puede salir de la ciencia que generan las empresas que buscan lucro. Nunca esa base realmente será científica. Ellos lo que hacen es con supuesta ciencia justificar sus intereses mercantiles. Entonces, una autoridad regulatoria como es la COFEPRIS no puede nunca depender de la base pseudocientífica que le presenta la industria. Nunca. Esto queda muy demostrado con el caso de los vapeadores. Hay que recordar que ahora la COFEPRIS tiene una visión distinta. Al frente de esta se encuentra no un abogado, ni un político, se encuentra un científico de la salud, el doctor Alejandro Schwartz, que él es médico de profesión y con esta visión de salud han hecho un estudio científico sobre el tema de los vapeadores. Han encontrado que había incluso veneno en las múltiples sustancias tóxicas que se presentan en estos aparatos. Por supuesto que la base pseudocientífica de los que impulsan el uso de vapeadores en México y en el mundo, pues dice que no contienen nada de esto, que no son tóxicos y que al contrario benefician la salud de los usuarios porque no representan un riesgo cancerígeno como sí lo es el tabaco. Falso. Está demostrado en este estudio científico que hizo la COFEPRIS recientemente que sí contienen sustancias carcinógenas y por tanto generan cáncer. Entonces, en primer lugar, destacar esta parte. La base científica no puede partir de lo que generan de información pseudocientífica
la industria, nunca. Y por otra parte, pues destacar este uso de eufemismos generalizados, dice él, o decía en aquel momento el comisionado de la COFEPRIS, que esta regulación debía generar desarrollo. ¿Qué significa esto en términos llanos? Lo que no se atreven a decir, esta regulación va a generar un negocio para la industria, beneficios industriales. Esta palabra sí lo dijo, estas dos palabras sí las dijo, y en realidad se trataba de eso. Querían el negocio del narcotráfico, pero ahora en manos de la iniciativa privada, en manos de los industriales, en vez de buscar la manera de combatir las causas nuevamente. Ahora ellos querían apropiarse de ese negocio que ha estado en manos de grupos narcotraficantes. Pues realmente lamentable el papel que jugó en este cabildeo, un cabildeo que está ahí, que fue público, cínico, porque estos niveles de cinismo que se veían en el pasado les permitían ir ahí públicamente, declarar que estaban negociando una regulación con los regulados, ni más ni menos de eso estamos hablando. Y este personaje, Julio Sánchez Itepos, también habló de lo que él considera la historia de la prohibición de la marihuana sin, según él, base científica. Vamos a escuchar cómo lo decía aquel 30 de mayo de 2018 en el Centro Fox. Allá es donde se fue a negociar finalmente los permisos que beneficiaron a Vicente Fox y a la transnacional Cairo. Quiero hacer una reflexión muy rápida. En efecto, el licenciado Fox nos decía que existe pues una prohibición que ya se eliminó, y esa es una buena noticia. La prohibición, quiero decirles que duró un poco más de 90 años. La prohibición absoluta del uso de la cannabis para usos médicos y para usos industriales duró 90 años en nuestra legislación de salud, y quiero decirles que además esa prohibición no tuvo sustento científico. En el 1846, en la época en la que se emitió nuestra primera farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, en ese momento, en uno de sus capítulos estaba establecido exactamente cómo se debía utilizar la cannabis. Y además, quiero decirles que desde la farmacopea de ese entonces ya existía la posibilidad de hacer una distinción entre los diversos tipos o variantes de la cannabis. Y sabemos perfectamente que en aquel entonces ya se podían utilizar incluso en las boticas, en algunas trastiendas reguladas en ese entonces también por el antecedente del Consejo de Salubridad General, y que existían algunos elementos de seguridad que se tenían que cumplir para poder hacer productos a base de cannabis. Y esto fue cambiando durante, la última parte del siglo XIX. Lo que sucedió es que hubo, como ustedes saben, en la historia de nuestro país y del mundo, pues múltiples movimientos políticos, múltiples movimientos que originaron una preocupación política y una preocupación de salud respecto del uso de diferentes plantas, incluyendo la cannabis. Y sucedió que cuando llegamos a este país, a la Constitución de 17, en este país independiente, sin duda lo que sucedió es que existe una restricción de saque para el uso de la cannabis. Y con esto hemos vivido durante los últimos 90 años, sin base científica, sin una justificación que nos permita a nosotros como país, como científicos, identificar las bondades que puede traer el uso de la planta bajo determinados protocolos. Y así ha sucedido, quiero decirles, con muchas otras plantas. Existen cientos de miles de plantas en el mundo que se han venido utilizando de manera permanente, pero que en algún momento estuvieron o desconocidas, en algún momento se prohibieron, y posteriormente con investigación se pudo determinar que pudieron servir precisamente para usos industriales o también para el uso específico de salud.
Ahí está lo que pensaba Sánchez y Tepos de esta prohibición y por supuesto destacar que él señala que habíamos vivido sin una base científica, pero entonces en mayo de 2018 decía que esa base científica vendría de la industria que quería pues entrar a este mercado. Pues muy lamentable, la verdad, la posición que fue a presentar este personaje que justamente estuvo al frente de la comisión, fue comisionado de la COFEPRIS, Julio Sánchez y Tepos, y nada más no olvidar que en Contralínea pues ya habíamos publicado previamente esta circunstancia de la cercanía de Sánchez y Tepos con el expresidente Vicente Fox, que se vincularon finalmente con estos permisos a la multinacional canadiense. Este excomisionado de la COFEPRIS se desempeñó como subdirector de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República de noviembre de 2002 a abril de 2005. Recordar que para entonces la PGR dependía del gobierno federal y pues él fue un subordinado en su momento de el propio Vicente Fox al participar en esta área de asuntos internacionales de la PGR. Posteriormente, también decir que en ese periodo quien estaba al frente de la PGR es el general Rafael Macedo de la Concha. Y aquí un paréntesis muy rápido, recordar que parte del planteamiento que le hicimos al presidente López Obrador la semana pasada tenía que ver con este expediente que ocultaron tanto el general Rafael Macedo La Concha, entonces procurador general de la República, como el propio Vicente Fox sobre Genaro García Luna, un expediente en el cual más bien había 3 denuncias penales interpuestas por el entonces secretario de Seguridad Pública Alejandro Gertz Manero, hoy fiscal general de la República, donde pues entre otras cosas denunciaba un posible peculado por alrededor de 40 millones de pesos de aquel entonces cometido por García Luna bajo el supuesto de haber pagado informantes, lo cual nunca pudo comprobar y por tanto un secretario de Estado, el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, interpuso estas 3 denuncias penales, las cuales fueron desaparecidas prácticamente por órdenes de Vicente Fox en complicidad con Rafael Macedo de la Concha. Otra historia sería en el caso mexicano que encabezó Genaro García Luna, si desde entonces se hubiera frenado este ascenso meteórico del espía del CISEN de Genaro García Luna, no se habría comprometido la seguridad de los mexicanos, las mexicanas, con un personaje que estaba aliado con el cártel de Sinaloa. Si se le hubiera hecho caso en aquel momento a Alejandro Gertz Manero, se hubiera investigado y sobre todo castigado este posible peculado que se detectó en aquel año de 2001. Hasta aquí este paréntesis, pero es que una cosa se concatena con la otra, porque al final estamos hablando del negocio de las drogas. Después de que estuvo como subdirector de Asuntos Internacionales en la PGR, el personaje que fuera comisionado en 2018 de la COFEPRIS, de hecho fue comisionado desde años antes, Sánchez y Tepos, se desempeñó como director jurídico de la Comisión Federal de Competencia, esto entre agosto de 2005 y diciembre de 2007. Este último tramo pues ya correspondió al sexenio de Felipe Calderón, pero solo decir que era un personaje que estaba incrustado desde el foxismo en áreas del gobierno federal, en su primer momento en la Procuraduría General de la República, después en la COFESE. Aquí, esto resultó o formaba parte de la COFESE cuando los comisionados eran Eduardo Pérez Mota, Fernando
Etienne, Adalberto García Rocha, José Agustín Navarro Gergely y Rodrigo Morales El Coro. Pues esta es la trayectoria de este personaje que finalmente fue el responsable de emitir estos permisos en noviembre de 2018. A partir del 30 de octubre es cuando se empieza a configurar esta maquinaria ilícita que ya se investiga por parte de las autoridades federales y que busca sobre todo el gobierno del presidente López Obrador cancelar estos permisos ilegales a la industria que comercializa estos productos de marihuana. Además de este personaje también estuvo presente muy lamentablemente Mario Emilio Gutiérrez Caballero. Él era entonces director de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y en un primer video vamos a ver cómo en total sometimiento ya al expresidente Vicente Fox incluso le agradece que fuera presidente de México. Vamos a escuchar. Quiero iniciar por felicitar y agradecer a quien nos ha convocado a participar en este foro, a don Vicente Fox. Muchas gracias, licenciado, por haber sido presidente de México y por todo lo que le dio a México. Muchas gracias por crear este Centro Fox que nos permite tener un punto de encuentro para debatir, para discutir, para movilizar las ideas, para reflexionar en temas que son importantes para nuestro país. También quiero saludar a las personalidades que se encuentran en este presidium, así como a los representantes de los sectores público, privado, social, académico. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y pues para mí es un gran honor estar por primera vez aquí en este Centro Fox y compartir algunas de las reflexiones que nos ha tocado vivir desde la COFEMER. Hoy CONAMER, por cierto. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria recientemente ha sido transformada en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y ha cambiado entonces también su nombre de COFEMER a la CONAMER. En la CONAMER nos toca ser una entidad, una agencia del gobierno mexicano en que tenemos como misión buscar mejorar la calidad de las leyes, mejorar la calidad de las regulaciones, eliminar trámites que son innecesarios, simplificar aquellos trámites que deben de permanecer, buscar el fortalecimiento del Estado de Derecho, mejorar el ambiente de negocios que detone el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. En este sentido, como somos una agencia que nos encargamos de supervisar a los reguladores del país, cada vez que se pretenden emitir regulaciones, que típicamente recibimos cerca de 1,400 anteproyectos regulatorios al año de las distintas dependencias y reguladores federales del país, nuestra labor es llevar a cabo el cuestionamiento de los mismos. Cuestionar al regulador sobre la necesidad de emitir la regulación, sobre si esa regulación es pertinente, si no es excesiva, si no es desproporcional, aplicando análisis de riesgos que no afecte la libre concurrencia, la competencia económica, el comercio, y que sea una regulación clara, que sea implementable, que sea congruente, que sea eficiente. Y llevar a cabo esta labor no es fácil, porque hay regulaciones cuyo análisis es de pronto más difícil que otros. Pues bueno, en fin, ¿no? ¿Qué podemos decir ante este sometimiento total que se aprecia en esta primer declaración que veíamos que hizo este personaje ante el expresidente Vicente Fox, primero agradeciéndole y después explicándole qué es la CONAMER, pues
realmente es impresionante el grado de cinismo, hasta dónde se llegaba y hasta dónde llegó Mario Emilio Gutiérrez Caballero, entonces director de la CONAMER en mayo de 2018. Explicaba, entre otras cosas, que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria pues debería de vigilar a los regulados, pero que sobre todo su análisis también pues significaba evitar que estas regulaciones impidieran el libre mercado, impidieran los negocios. Es que lo dicen todo con eufemismos, pero hay que aprender a leer este tipo de declaraciones. Este personaje que le dice a Fox gracias por haber sido presidente de México es el mismo que debía vigilar estos lineamientos. Sin embargo, y como lo escuchamos todos en la conferencia matutina del pasado 12 de abril, cuando estuvo presente ahí la actual comisionada de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, Berta María Alcalde Luján, pues ella denunciaba que los lineamientos emitidos el 30 de octubre de 2018, con los cuales se ampararon estos permisos para comercializar productos con marihuana, estos 65 permisos eran ilegales y por tanto las autorizaciones otorgadas a estos productos de cannabis eran irregulares, incluidos por supuesto los de la filial Cuida Life, filial de Chiron, esta multinacional emparentada a través de los negocios con Vicente Fox Quesada. En aquella conferencia presidencial del 12 de abril, esta abogada señaló que los lineamientos no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación ni sometidos a consideración de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, lo cual llama la atención porque en mayo, el 30 de mayo de 2018, en este centro Fox, lo que estaba explicando este personaje, entonces director de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, era que estaban atentos a todos estos avances, que de hecho estaban cooperando con la COFEPRIS para que emitiera estos lineamientos, esta regulación. Eso significaría que en algún momento se decidió que la COFEPRIS hiciera que se cegara ante estos lineamientos, que ya no participara o que de plano hiciera caso omiso a todo el trabajo que se venía realizando, quizá porque se sabía que era ilegal y la CONAMER no podía acompañar estos últimos lineamientos, pero tampoco hasta la fecha no se sabe que la CONAMER haya actuado de alguna manera para evitar la entrega de estos permisos. Todavía tuvo un mes, porque estos lineamientos se emitieron el 30 de octubre y surtieron efecto en los últimos 9 días del gobierno de Peña Nieto, que es cuando se entregan estos permisos entre el 21 y el 30 de noviembre de 2018. En ese periodo, en ese mes que todavía era el titular de la CONAMER, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, nunca hizo nada por señalar que no habían tomado en cuenta su opinión o por señalar que estos lineamientos se hicieron al margen de lo que se venía discutiendo. Absolutamente nada, lo cual lo convierte también en cómplice de estos lineamientos irregulares y de la entrega de permisos también anómalos, de acuerdo con las autoridades actuales de la COFEPRIS y con el propio presidente López Obrador. En el siguiente momento de aquella conferencia, vamos a escuchar a Gutiérrez Caballero, de alguna manera dejar en claro que lo que se estaba discutiendo ahí era la regulación, es decir, él mismo revela el cabildeo de Vicente Fox y de los empresarios sobre la regulación que finalmente emitiría la COFEPRIS el 30 de octubre de 2018 y sobre los posteriores permisos. Vamos a escuchar. Y precisamente en este foro, en el que en los próximos 2 días habremos de discutir una
una regulación que es importantísima, que ustedes conocen mejor que nosotros, pero que tiene muchos ángulos de análisis, temas de derechos fundamentales que tienen que ver con la salud, pero también implicaciones del orden social y económico, y es precisamente lo que tenemos que hacer es, con información científica, con evidencia, buscar lograr tener ese balance satisfactorio entre la protección de los distintos derechos fundamentales, del interés público, pero sin ir a sofocar o impedir el derecho de libre industria, libre comercio, de la innovación. Y bueno, precisamente la discusión que llevaremos aquí es una continuación de lo que ya hemos venido participando con la COFEPRIS, donde ciertamente hemos hecho una labor de cuestionamiento con base en nuestras facultades, donde recibimos una gran cantidad de comentarios del público y donde al interior del gobierno federal la agencia encargada, responsable, que es la COFEPRIS, ha venido atendiendo con mucho profesionalismo y mucha puntualidad los comentarios que recibimos del público, así como las cerca de 27 recomendaciones que emitió la COFEMER con miras a tener una mejor regulación. Por ello celebro la organización de este foro internacional y agradezco una vez más, señor presidente, que nos haya invitado a estar presentes, a exponer nuestra visión y a escuchar a los distintos expertos desde los distintos enfoques para lograr el propósito que tenemos en la COFEMER, que es tener un sistema regulatorio que sea predecible, que sea cierto, que sea justo, congruente, eficaz y eficiente. Por eso me congratulo y que bueno, que espero que todos saquemos mucho provecho de este foro y que sea para bien de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Su pensamiento era que México era propiedad de las grandes empresas, de las transnacionales, y por eso al final cierra su discurso diciendo que esto sea para bien de México. ¿Cómo va a ser para bien de México? Otra parte que indica es que se estaba discutiendo la regulación en esos 2 días de la Canaméxico, esta conferencia, este encuentro internacional que convocó Vicente Fox en el Rancho Fox, específicamente en el área conocida como Centro Fox, para discutir una regulación que tenía que meterse la industria en la discusión de una regulación cuando este es un tema de autoridad, absolutamente nada. Y este abogado diciendo que en los próximos días se estaría discutiendo y a partir de ese momento la legislación mexicana, pues realmente un absurdo total, pero esto más bien nos explica cómo es que se movían los temas en el pasado. Y también destacar que este personaje, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, actualmente es el titular de la oficina del abogado general de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y otro tema, es que cuando habla de la regulación dice, ustedes conocen mejor este tema que nosotros. ¿Cómo es que hasta qué grado llega el sometimiento de las autoridades en aquel momento hacia la industria? No puede ser, o sea, es realmente indignante escuchar esta circunstancia que era tan normalizada que ellos se atrevieron a decirlo públicamente en estos foros. Ni siquiera es como de vamos a tratarlo en lo oscurito, no, traigan las cámaras, que vengan los medios de comunicación, que se gestione aquí una ley y que esto se concrete como lo pide el señor Fox. Prácticamente así lo decía Sánchez y Tepos en su exposición que veíamos hace unos momentos. Y como parte de este mismo
de esta misma presentación de la Cana México, pues estuvo hablando el propio Vicente Fox, y en este primer corte vamos a escuchar al ex primer mandatario pues hablando de que México llegaba tarde al negocio, y también refiriéndose al papel que jugarían la COFEPRIS y la CONAMER y por qué estaban ahí presentes, puesto que ya estaban trabajando en una regulación abiertamente. Vicente Fox también reconocía que estaba cabildeando las leyes ahí en su rancho, en el Rancho Fox. México llega tarde a esta nueva industria y a la apertura de estos nuevos mercados. Sin embargo, tenemos que ponernos al corriente a la velocidad posible, porque tenemos que cerrar la brecha y ponernos a la vanguardia. Afortunadamente, quien no es primero y viene detrás, tiene la oportunidad de conocer a detalle todas las experiencias, todos los casos prácticos, todas las historias de éxito, todas las historias de fracaso. Esa es la gran ventaja de venir un poco atrás. Y eso es precisamente la razón de esta convocatoria. Esta convocatoria es precisamente para escuchar todo lo que ha sucedido en el mundo, para escuchar esas historias de éxito. Y nos vamos a dar cuenta que no es una nueva industria a la cual hay que tenerle temor, que las prohibiciones se vienen derrumbando una a una y se están construyendo nuevos escenarios, nuevas ideas y en este caso nuevas industrias. Pasar de una industria criminal, una industria en el subsuelo, escondida, una industria de muerte, de sangre, que ha generado la prohibición en el uso de las drogas. Pasar de ese paradigma al paradigma de generar una nueva industria, de cambiar criminales por empresarios, de cambiar vendedores a escondidas de paquetes de droga, a verdaderos comercios con verdadera capacidad y preparación para poder atender la demanda. México ya afortunadamente dio el gran paso adelante de la legalización nacional del uso médico del cannabis, la marihuana. Eso es muy afortunado y tenemos ahora que aterrizar una legislación en una regulación práctica, una regulación que norme los mercados, que norme los usos y consumos, que norme todas las actividades que son parte de esta industria. Por eso están aquí dos comisiones muy importantes y estratégicas que son en este momento los decision makers, que son en este momento quienes están preparando esa regulación para que pueda el mercado iniciar ya. En ese sentido también está la Comisión Reguladora del lado de salud, como está la Comisión Reguladora del lado de economía. Y hemos visto ejemplos como el de Colombia, como el de Uruguay, como todos los demás que cuando abren, abren. No las regulaciones ponen más restricciones, sino las regulaciones informan, atienden y permiten que la ley aterrice en usos prácticos. Entonces, aquí están presentes, nos van a hablar, nos van a dar sus puntos de vista, pero disponibles para platicar dudas, para aclarar puntos que no sean lo suficientemente explícitos. Ahí estaba Vicente Fox diciendo, estamos cabildeando los empresarios presentes con las autoridades también presentes. Se trasladaron ahí los directivos de la CONAMER y la COFEPRIS
para cabildear al final estos permisos que sí se entregaron 9 días antes de que concluyera el gobierno de Enrique Peña Nieto y pues Vicente Fox siendo Vicente Fox, o sea, diciendo las cosas como él las entiende, que este negocio debía de pasar de los grupos criminales a la iniciativa privada, que ahora serían ellos quienes se enriquecerían de la marihuana, de los productos que se generan con esta plantita, así también llamaba con cariño a la marihuana Vicente Fox. Pues cómo no, sí, ya estaba ahí negociando los futuros permisos que le permitirían hacer todo este negocio. Y no hay que olvidar que aunque Khiron era una de las patrocinadoras de Cana México, para entonces, 30 de mayo de 2018, todavía no había contratado a Vicente Fox Quesada. Esto lo hizo después, una vez que vio pues el nivel de sometimiento de las autoridades, pues Khiron le solicita al expresidente Fox que forme parte de su consejo de administración, de su consejo directivo. El 30 de junio de 2018, estamos hablando 30 de mayo, ocurre esto, al siguiente mes, 30 de junio, hace público ya el nombramiento de Vicente Fox como miembro de su junta directiva, asesor estratégico y embajador de marca. La empresa anunció esta designación como una estrategia para ampliar su red comercial y política en México y en América Latina. Eso es lo que ocurría en aquel momento. Esta alianza Fox-Khiron pues pronto dio resultados, pues para el 30 de octubre la COFEPRIS ya estaba emitiendo estos lineamientos irregulares y posteriormente entre el 21 y 30 de noviembre de 2018 ya estaba señalando o más bien autorizando estos permisos para que comercializaran sus productos. En total, 65 autorizaciones se emitieron a partir de todas estas negociaciones que hizo el propio Vicente Fox en su Centro Fox. Y vamos a escuchar ahora un corte donde Vicente Fox llama a ya no poner más de su parte en lo que él considera la guerra inútil. Así llama a la estrategia de Felipe Calderón, la guerra inútil. Ni más ni menos que el fuego amigo, como siempre, de Vicente Fox. Yo quiero señalar que el Centro Fox particularmente tiene un propósito doble. El primero de ellos, con la confianza plena de que así sucede gradualmente, pasar de una industria criminal a una industria productiva, a una industria fiscal, a una industria legal, a una industria que genera empleos, que genera riqueza. Ese es el gran cambio. Pero en ese cambio, para Centro Fox, la parte humana es fundamental. Y esto es en dos sentidos. El primero de ellos, la parte humana de toda esa sangre, crimen, muerte que está padeciendo nuestro país por esta guerra inútil, esta guerra sin sentido en contra de carteles y de drogas. Yo creo que hay mucho mejores maneras de atender un reto como este, usando la inteligencia, usando la sabiduría, usando la experiencia y aprendiendo de otros mercados y de otros lados. Entonces, para Centro Fox, un propósito fundamental es salvar vidas. Es el que ya nuestros jóvenes no sigan siendo asesinados, no sigan muriendo en las calles de México. Pero hay otro gran propósito, y trato de describirlo muy rápido. Esta plantita hermosa no es dañina per se. Hay gente mala, hay hombres malos que la hacen dañina y sacan productos que afectan la salud y que han generado esta guerra
contra las drogas. Pero también esta planta hoy, una vez que se legaliza, entra todo un proceso empresarial, un proceso educativo, un proceso académico, un proceso de investigadores que van sacándole el verdadero valor a esa planta para convertirla en productos útiles, en productos que atemperan dolor, en productos que salvan vidas. Ese es el gran fenómeno que está sucediendo en esta transformación. Una vez que se es legal, entra toda la maquinaria educativa, científica, empresarial, para hacer de esto una cosa buena para un país y para los consumidores. Así pues, esto nos mueve a hacer esta convocatoria. Ojalá y también el mensaje que salga de aquí lleve mucha información, mucha educación, mucha aclaración de muchas dudas, no solo a quienes vienen a participar. Ahí estaba la visión de Vicente Fox sobre este foro, pero sobre todo sobre la guerra contra el narcotráfico que generó su sucesor. También hay que recordarlo, que fue llevado a la presidencia de la República por un fraude en el cual estuvo involucrado el propio Vicente Fox y por supuesto el Partido Acción Nacional. La guerra inútil, así lo llama, y también pues esta otra parte, destacar que él lo ve siempre como un negocio. En el siguiente corte vamos a escuchar lo que él consideraba ya digamos que los puntos positivos de esta Cana México. Es un video que él graba posterior a este encuentro y donde él dice que la autoridad se lleva mucha presión por parte de la industria. Estamos verdaderamente contentos de los grandes resultados y metas alcanzadas. Vino toda la gente que tenía que venir de todo el mundo, los expertos, los académicos, los investigadores, los protagonistas que están en la arena, y los mensajes fueron uno tras otro poderosos, informativos y convincentes. Tuvimos a la autoridad, a quienes toman las decisiones en México, me parece que se llevan un gran cúmulo de información y un gran cúmulo de presión para actuar con más rapidez. Va muy lento el proceso del aterrizaje de la ley para que empiece a operar la industria aquí en México. Está probado y comprobado hasta la saciedad que todo lo que hemos hecho hasta hoy, en México en los últimos 10 años, en el mundo en los últimos 50 años, ha sido un fracaso total y absoluto. La guerra no funciona, la violencia mucho menos. Lo que necesitamos es este proceso de legalización, de regulación, cambiar el paradigma y podremos vencer el tema de la violencia en nuestro país, que al final es el propósito superior de este evento aquí. Agradezco a todos quienes nos apoyaron con su patrocinio, agradezco a todos quienes vinieron a exhibir sus productos y hacer contacto y dar información a la gente, y agradezco a esas maravillosas más de 1000 personas que vinieron con gran interés a ser parte de este evento. El año próximo habrá un evento superior y desde mañana pedimos a quienes vinieron que se inscriban ya, a quienes patrocinaron que se comprometan a patrocinar de nuevo y a quienes se exhibieron que sepan que aquí tienen un lugar para exhibir sus productos. Gracias, mucha suerte.